Hola muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? Buenas tardes. Qué pena con ustedes que el equipo se le dio por actualizarse y se demoró. Es más, todavía está ahí como lento abriendo las cosas, buscando los archivos. Pero ya vamos a iniciar, ¿listo? Mientras busco los archivitos, cuéntenme cómo les ha ido con las prácticas, alguna pregunta, alguna duda o todas las prácticas les ha ido súper bien. No, profe, las prácticas han sido muy interactivas y pues con el apoyo de los videos de YouTube, pues aclara uno dudas. Listo, perfecto. No, Sania, las evidencias se envían al finalizar el curso, ¿listo? Ustedes deben ir, ténganlas ahí en un archivito, vayan guardándolas y yo después se las solicito, ¿listo? Lo importante es que no se deben coger para última hora con las prácticas porque el tiempo no les va a dar, ¿listo? Bueno, dame un segundo, estoy aquí abriendo. Profe, una pregunta, aparte de las prácticas, ¿va a haber como un proyecto que tengamos que hacer? No sé si lo dijo anteriormente, es que no recuerdo. Al finalizar un taller que les voy a poner, ya casi Ah, finalizando. listo, profe. Disculpe, ¿están hablando algo? No sé si es mi internet o... No, bueno, pues no, es que estoy intentando que abrir los archivos y no me quiere abrir. Dame un segundito, qué pena con ustedes. Ah, no, que pensé que era mi internet.
Bueno, chicos, les voy a compartir pantalla. Parece que ya aburrió. Bueno, vamos a ver. ¿Me confirman, por favor, cuando la estén viendo? Ya la estamos viendo, profe. Sí, listo, súper bien. Bueno, vamos el día de hoy. Es que está todo bloqueado, pero no sé qué le pasó. Vamos hoy a revisar una función condicional. Vamos a revisar una función condicional muy famosa, que es la función sí. Esta es la función sí. Entonces, los voy a explicar primero acá en mis palabras en el blog de notas y ya vamos a verlo en Excel cómo es que trabaja. La función sí tiene tres parámetros. ¿Sí? Se compone de tres parámetros. El primer parámetro yo lo llamo la pregunta o la condición, la pone Excel. La pregunta o la condición. Resulta que la función sí, pues como su nombre me indica, es para yo preguntar si de pronto se va a ejecutar alguna actividad, si se está ejecutando alguna actividad. Si eso pasa, hágame algo, ¿sí? Hágame algo, lo que yo necesite. Entonces, ahí donde va la pregunta. Siempre en esta pregunta, siempre en la pregunta, yo debo utilizar algún tipo de operador como estos que ustedes los conocen. El operador igual, el operador mayor, mayor que, el operador menor que, mayor o igual que, menor o igual que, o este. ¿Alguien sabe cuál es este último? Menor o mayor. Diferente, distinto. Distinto a. O diferente a. ¿Listo? Recuerden, en esta pregunta siempre voy a tener que utilizar esto. ¿Por qué? Porque yo necesito comparar. Yo debo preguntar si esta celda es igual a 1, si esta celda es mayor que 5, si esta celda es igual a 6, si esta celda es mayor o igual a 7, si esta celda es menor, ¿cierto? Siempre debo generar una pregunta, ponerle una condición a Excel. Después de la pregunta le pongo punto y coma. Después de la pregunta viene el valor verdadero. O sea, ¿qué pasa si lo que yo pregunté se cumple? Entonces aquí viene el valor verdadero. ¿Cierto? Y después, punto y coma, viene el valor falso. ¿Qué sería? ¿Qué pasa si la pregunta no se cumple? ¿Cierto? Por ejemplo, resulta que el día 14 de octubre vamos a hacer una fiesta, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, hoy es 14 de octubre, ¿el valor verdadero cuál sería? Yo vuelvo y les pregunto, ¿hoy es 14 de octubre? No. No. O sea, el valor verdadero, perdón, el no sería el valor falso. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la pregunta. Hoy no es 14 de octubre. El valor verdadero sería, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si hoy es 14 de octubre? Entonces tendríamos la fiesta. Vamos a verlo un poco más claro con un ejercicio muy sencillo que es el de la factura. Aquí en la factura. No sé si recuerdan que aquí en la factura tenemos una forma de pago. ¿Sí la recuerdan? Donde seleccionamos si es contado, si es crédito, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Sí, profe. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, o vamos a poner una condición que, por ejemplo, una persona, ¿cierto? Una persona que viene a pagar la factura, una persona que viene a pagar la factura, si viene y la cancela de contado, si viene y la cancela de contado, le vamos a dar un descuento. Pues
podría ser, no sé, a ver, el 5% sobre el subtotal, ¿sí? El 5% sobre el subtotal, podría ser. ¿Listo? Entonces, esa es la condición. La condición es que si la persona viene y me cancela de contado, yo le voy a hacer el 5% de descuento al subtotal. Entonces, miren que ahí ya me ponen una condición, ¿verdad? Voy a escribir el texto acá para que lo podamos interpretar. Acá. Si el cliente realiza el pago de contado, coma, tendrá un descuento del 5% sobre el subtotal. Ese sería como lo que me indican o el problema que me plantean, ¿cierto? Al que yo tengo que darle solución. Entonces, recordemos que la función sí tiene 3 parámetros, ¿cierto? Los 3 parámetros que ya habíamos explicado. Entonces, aquí es donde yo debo empezar a sacar esos parámetros. El primero es la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Miren, si yo le doy igual sí, le pongo un poquito de zoom, yo le doy igual sí. Miren, el primer parámetro, él lo pone como la prueba lógica. ¿Cuál sería esa prueba lógica? ¿Cuál sería esa pregunta que yo debo hacerle a Excel? ¿Paga de contado? Si la forma de pago es de contado, miren que es lo primero que me plantea. Si el cliente realiza un pago de contado, o sea, ¿qué debo preguntar? Si el cliente va a pagar de contado. Pero entonces, ¿yo en dónde sé que la persona pagó de contado o pagó a crédito? Aquí arriba, ¿cierto? Acá. ¿Sí o no? En ese orden de ideas, la pregunta sería, vaya, mire Excel si esta celda, si lo que está acá, es igual, entre comillas, contado. Punto y coma. Esa sería mi pregunta. Señor Excel, vaya, mire si arriba dice contado. Punto y coma. Ahora viene el valor verdadero. ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si arriba dice contado? Le aplica el 5 de descuento. Le aplica el 5% al subtotal. Entonces, aquí hago la operación. Tomo el subtotal y lo multiplico por el 5%. ¿Cierto? Y aquí me va a mostrar el valor del descuento. Punto y coma. El valor falso. Siempre se debe agregar los dos valores. ¿Listo? Valor verdadero y valor falso. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si arriba no dice contado? No le aplica descuento, profe. Entonces el descuento sería de 0, ¿cierto? O sea, ahí en descuento póngame 0, porque no va a tener ningún descuento. ¿Listo? Cierro paréntesis y le doy enter. Y miren, aquí él me está mostrando sin duda alguna 0. Él me está diciendo 0. No tiene ningún descuento. ¿Por qué? Porque aquí arriba dice forma de pago no aplica. Entonces, le voy a poner forma de pago crédito. Abajo, ¿qué dice? 0 también, o sea, no tiene descuento. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo acá contado? Esta persona vino y me pagó de contado. Vamos a mirar qué pasó con el descuento. Me lo calculó, ¿ve? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le planteé esa condición a Excel. Yo le dije, vaya, mire, si arriba dice contado. Si dice contado, sáqueme el 5%. Si no dice contado, póngame 0. Eso es lo que le acabé de plantear a Excel. Chicos, ¿claro se va con eso? ¿O alguna pregunta? ¿Alguna duda? Claro, profesor.
Listo. Vamos a mirarlo en otro ejemplo acá. Por ejemplo, enfoquémonos en esto. Tengo acá, vamos a poner, por ejemplo, un número de ventas, ¿cierto? Tengo un número de ventas, ¿cierto? Y me plantean aquí lo siguiente. Miren lo que me plantean acá. Si el colaborador realizó más de 175 ventas en el mes, se le va a dar una comisión del 15% sobre su sueldo base. Eso es lo que me están planteando. Que cada colaborador tiene un número de ventas y yo necesito calcular si va a tener comisión o no. Entonces, volvemos a ver. ¿Qué es lo que voy a calcular? La comisión. Entonces le doy igual, sí. ¿Cuál sería la pregunta, chicos? Según el enunciado, ¿qué podríamos interpretar de ahí? ¿Cuál sería la pregunta? 175. No, pero transformemos eso en una pregunta. Número de ventas. Si el número de ventas, ¿dónde está el número de ventas? Acá. ¿Qué pasa con el número de ventas? Si es mayor o igual a 175. Bueno, mayor a 175. Pues en este caso, bueno, en este caso es muy importante. Pues no sé, tener muy en cuenta la diferencia entre el mayor o el mayor igual, ¿cierto? También debemos, de pronto, si no está claro el enunciado, preguntarle a la persona encargada, porque, bueno, en ese caso yo podría poner mayor o igual a 175, pero vea que me dice que si el colaborador realizó más de 175 ventas, entonces por eso le voy a poner el mayor, porque me están pidiendo que realizó más, no que realizó 175 o más, no, sino más de 175, ¿listo? Entonces, bueno, esto, si yo no logro sacarlo del enunciado, probablemente me toque preguntar a la persona encargada o aclarar si está haciendo referencia a que el 175 incluye o no. Pero en ese caso me dice que si realizó más de 175 ventas en el mes. Entonces sería punto y coma. Sería punto y coma. ¿Qué pasa si realizó más de 175 ventas en el mes? ¿Qué pasa? Se gana el por 1.15. 15% del salario base. Tomamos el sueldo base y le sacamos el 15%. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si las ventas no fueron mayores a 175? Le deja el sueldo base. No, pero aquí voy a calcular es el valor de la comisión. Entonces sería 0. Tu comisión sería 0, ¿cierto? Y cierro paréntesis y le doy enter. En ese caso, pues me aparece 0, pero voy a inventarme aquí unos sueldos para hacer el ejercicio. Listo, mire, ahí está. Todos los que tienen más de 175 en el número de ventas, les está calculando el 15% de su sueldo base. Miren, por ejemplo, acá, ¿qué pasa si yo le pongo 175 ventas a esta persona? Igual sigue estando en 0. ¿Por qué? Por el tipo de condición, lo que les explicaba ahorita, debe ser mayor, debe ser más. O sea, empezaría a regir
a partir del 176. ¿Listo? ¿Pregunta, chicos, hasta acá? Profe, si fuera mayor o igual, solamente se le agrega el igual al lado del Sí, mayor. correcto. Por ejemplo, de acá, mayor o igual. Ahora sí, mire que ahora sí me agarra el 175, ¿sí? Simplemente es ponerle mayor, o sea, el signo mayor y después el igual. Así como le escribí acá tal cual. Así. De esa misma manera. Y miren, mediante una función sí, cómo puedo empezar a dar soluciones. Ahora bien, resulta que me piden calcular el auxilio de transporte de estas personas. Me dicen, hey, calcule el auxilio de transporte para este caso. Entonces, ¿en cuánto está el auxilio de transporte para este año, chicos? ¿Cuánto? 106.454. 106.454. Entonces, la pregunta del millón es, chicos, ¿pongo ese auxilio de transporte ahí y lo arrastro para todos y ya, sí o no? O sea, si yo necesito calcular el auxilio de transporte, pues es el mismo para todos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Solo si devengan menos de 2 salarios o hasta 2 salarios. Ah, bueno, es que resulta que el auxilio de transporte tiene una condición, ¿sí o no? El auxilio de transporte tiene una condición. Y es que no a todo mundo se le paga auxilio de transporte, solamente a los que ganen 2 o menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿verdad? Entonces, miren que ya ahí tendría que aplicar primero una condición, debería ser una pregunta para saber si esa persona aplica para pagar el auxilio. Entonces vamos a resolver este tema acá. Sería igual, sí. ¿Cuál sería la pregunta, chicos? ¿Cuál sería la pregunta? Si devenga, Si el sueldo base, o sea, esto que está acá, sí, Es menor o igual. es menor o igual, a 1.817.000. que sería 908.526 por 12. Sí, ¿Millón cuánto? 1.817.052. Ahí el que valor medio tomó el sueldo mínimo que está en 908.526 y lo multiplicó por 2. Si yo digo, pero es que ponerme a multiplicar con una calculadora, pues entonces lo puedo hacer así, ¿cierto? Sería lo mismo, vean. 908.526 por 2. ¿Sería lo mismo o no? Sí, profe. Sí. ¿Sí o no? Listo. ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si esa persona se gana menos o el equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales? ¿Qué pasa? Se le, Aplica el auxilio de transporte. Que sería 106, ¿qué pena? 454. sí, profe. 454. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si esa persona no gana menos? O sea, gana más. 0. Cero porque no tendría auxilio de transporte, ¿sí o no? Y cierro y listo, ahí está. ¿Ve? En este caso, aplicaría para todos, pero entonces pues modifiquemos acá. Unos valores para poder ver. Listo.
Ahí ya los quitó, ¿sí? Estos no aplicarían, no cumplen con la condición que yo puse. Por eso les está dando 0. Entonces vea que ya ahí calculé el auxilio de transporte. Mira, ya digo, vea, este es el auxilio de transporte, aquí está. Y listo. Bueno, pregunta chicos hasta acá, dudas, inquietudes. ¿O todo claro? ¿Todo claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces ahora miren lo que vamos a hacer. Resulta que miren lo que necesito. Acá necesito pegar el nombre y el apellido de las personas, ¿cierto? El nombre y el apellido de las personas. Necesito unirlos. Pero antes de unirlos, yo necesito que quede la palabra señor o señora según corresponda. Por ejemplo, Adrián Pérez quedaría señor Adrián Pérez, ¿sí o no? El de la segunda fila quedaría señora, ¿sí o no? Paola Maldonado. Así quiero que quede. ¿Listo? Quiero que quede en ese orden. Obviamente haciendo uso de una función. Entonces vamos a tomar, chicos, 5 minuticos. Quiero que analicen, o bueno, o si pueden intentar hacerlo, pero quiero que analicemos de qué manera se puede realizar y ya en 5 minutos empezamos a escuchar las ideas. ¿Listo? Claro con lo que necesito acá en esta columna, sí. Sí, profe, pero yo no sabría cómo hacerlo. Listo. Bueno, no hay ningún inconveniente. Intenten analizar a ver qué podríamos hacer. Esto ya en 5 minuticos socializamos. ¿Listo?
Bueno, chicos, listo. Entonces, los escucho. ¿Qué ideas tienen? Profe, si se hace un condicional de si es mujer, colocar señora, y es hombre, señor, así como con un condicional con el género. Bueno, sí, un buen punto. Podríamos jugar con el género. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo lo haría? Listo, ahí podríamos deducir señor o señora, pero nos haría falta el resto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer las dos cosas juntas? Poder calcular el condicional y poder unir el nombre y el apellido. No, no sabría. Pues no se le puede poner una función dentro de otra función, por ejemplo, la que estábamos viendo ayer de concatenar. Sí, claro. Yo puedo utilizar funciones dentro de funciones. Vamos a empezar muy bien. Empecemos con la función concatenar. Eso, bueno, vamos a ver. Vamos a concatenar. ¿Qué vamos a concatenar? Primero, ¿qué necesito? El nombre y el apellido. No. Ah, no. La palabra señor o señora. La palabra señor o señora, ¿cierto? Entonces, aquí en este momento es donde yo debo empezar a hacer el condicional. Entonces, vamos a hacerlo. Te voy a decir, bueno, voy a concatenar, pero primero voy a hacer un condicional. Voy a utilizar la función si. Si el género es igual, por ejemplo, a hombre, punto y coma. ¿Qué pasa? Póngame señor. Perdón, entre comillas. Siempre el texto va entre comillas, ¿listo? ¿Qué pasa si es hombre? Póngame la palabra señor. Mire que ahí le estoy diciendo, o sea, no me haga ninguna operación, simplemente póngame la palabra señor. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no es hombre? Pues póngame la palabra señora. ¿Sí? Para este ejercicio. ¿Sí? Aquí cierro la función sí. Ya la terminé. Mire, aquí ya estoy generando la condición para poner señor o señora. Listo. Después de eso, ¿qué va? Ahora sí el nombre y el apellido. Espacio en blanco. Un espacio en blanco. Muy bien, un espacio en blanco. Punto y coma, el nombre. Punto y coma, un espacio en blanco. Punto y coma, el apellido. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Voy a cerrar la función concatenar. Listo, ahí está. Mira. Interesante, profe. ¿Cierto? Miren ahí cómo utilicé una función concatenar. Claro, voy a concatenar, pero ¿qué necesito primero? Primero, señor o señora, pero para eso tengo una condición. Después, sigo normal, lo que ya hace, el espacio en blanco, nombre, espacio en blanco, apellido, cierro concatenar, listo. Él está haciendo eso. Él está concatenando, está ejecutando después la condición y él está pegando el nombre y el apellido. Y ahí está, mire, señor o señora. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿O todo claro? Sencillo, ¿cierto? Es más como de saber identificar la pregunta, como de saber identificar a qué va en un lado, qué va en otro, cuál es la prueba lógica, cuál es el valor verdadero, cuál es el valor falso, ¿sí? Es más eso que cualquier otra cosa.
Bueno, chicos, de verdad quedó claro esto porque ahora viene otra función que tiene que ver con esta. Entonces, necesito saber que todo haya quedado claro acá. Profe, qué pena, ¿puede repetir lo último? Es que se me cerró la clase. ¿Cuál? ¿Lo de acá? Yo alcancé a ver lo de género. Y Ah, ok. me quedé en que se hace un espacio y para lo del nombre y el apellido. Ah, ok. Eso es lo de la misma función concatenar que teníamos. ¿Cierto? Entonces, concatenar. ¿Qué voy a concatenar? Voy a calcular primero, voy a hacer una condición para mirar si debo poner señor o señora. Después de que haga esta condición, le pongo el espacio en blanco y concateno el nombre, o sea, lo que está aquí en el nombre, y después un espacio en blanco y concateno lo que está en apellido. Y listo. Estoy uniendo diferentes celdas, por eso él me aparece así. Señor, en este caso el señor, él lo está tomando de la función sí que realizó esta operación, realizó esto. Él fue y miró, vea, lo que dice aquí es hombre, entonces le va a poner señor. Y ya me está concatenando el nombre, como le dije, y el apellido, con sus respectivos espacios. Recuerden que si yo no pongo los espacios en blanco, todo me va a quedar pegado, ¿no? Entonces debo tener muy en cuenta ese tema de los espacios en blanco. Vale, profe, gracias. Listo. Bueno. Listo. Bueno, chicos, entonces vamos ahora con otra función que, bueno, que básicamente depende de la misma función sí. Resulta que voy a calcular los sueldos base, o sea, voy a calcular los sueldos base teniendo en cuenta esta tabla. La voy a subir para que la tengamos aquí arriba, la podamos ver de manera más fácil. A ver, la voy a poner acá. Entonces, miren, voy a calcular los sueldos bases teniendo esta tablita según el cargo. Miren que cada uno tiene un cargo. Qué pena que aquí no lo tengo, lo voy a seleccionar. Bueno, ahí te lo selecciono, no pasa nada. Vamos a revisar acá el sueldo base, pero lo vamos a calcular partiendo del cargo de las personas. Resulta que en mi empresa existe esta tablita de rangos, ¿cierto? Si la persona tiene un cargo como auxiliar, se gana este sueldo, si es asistente, se gana este sueldo, si es administrativo, se gana este sueldo, y si es directivo, se gana este sueldo. Entonces, miren que la función sí, ¿yo cuántas pruebas lógicas puedo agregar en una función sí? O sea, ¿cuántas preguntas puedo hacer en una función sí? Exactamente esas mismas. ¿Cuántas? ¿Cuántos puedo hacer? ¿Cuántas podemos hacer si yo le doy igual sí? ¿Cuántas puedo hacer? Las que quiera. Dos. No. Una solita. Miren, en un sí nada más puedo agregar una sola prueba lógica, una solita. Sí, miren, prueba lógica, nada más una solita, ¿cierto? Nada más puedo hacer una sola pregunta. En este caso, la función sí, así en su estado natural, no me serviría, porque vea que, bueno, yo aquí podría hacer una pregunta, podría darle solución a lo de auxiliar, pero ¿y el resto? Entonces, para eso hay algo que se llama la función sí anidada, que es que yo puedo utilizar varios sí dentro de un sí. Vamos a mirar cómo funciona. Miren, voy a empezar aquí, voy a calcular aquí el sueldo base, igual sí. Voy a hacer la primera pregunta, si el cargo, o sea, lo que está acá, es igual a esto. O sea, es igual a auxiliar, ¿sí? ¿Sí o no? Punto y coma. ¿Qué pasa si es auxiliar? Póngame este sueldo.
Miren que ya ahí no estoy trabajando con palabras ni con números, sino estoy trayendo o tomando de referencia celdas. Entonces no se van a confundir por eso, ¿no? Es lo mismo que estábamos haciendo ahorita, solamente que en vez de escribir acá entre comillas, porque si yo escribo acá entre comillas auxiliar, ¿será lo mismo o no? Lo mismo, ¿cierto? Entonces, en vez de escribirlo, lo tomo de la tabla de referencia, porque ahí dice auxiliar también. Si es auxiliar, vaya y ponga este sueldo. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no es auxiliar? Si no es auxiliar, le voy a decir a la función sí que vuelva y haga otra pregunta. Y en este caso, vaya, pregúnteme si otra vez el cargo es igual a asistente. Si es asistente, ¿qué pasa? Póngame este sueldo. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no es asistente? Pues necesito otro sí, ¿cierto? Porque debo hacer otra pregunta. Ahora vaya Excel y mire si nuevamente el cargo es igual ahora administrativo. Punto y coma. ¿Qué pasa si es administrativo? Póngale este valor. Punto y coma. ¿Qué pasa si no? Ah, pues necesito hacer otra pregunta. Si el cargo es igual a directivo. ¿Qué pasa si es directivo? Póngame este sueldo. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no es ni directivo, ni administrativo, ni asistente, ni auxiliar? ¿Qué le pongo? ¿Cero? Cero, ¿cierto? Cero, porque efectivamente no está dentro de mi tabla de referencia. Aquí viene algo muy importante, chicos. Aquí debo cerrar todos los paréntesis que abrí. Para que ustedes no se pongan a contar los paréntesis, porque ya los veo que están allá contándolos, así con los deditos, hay algo que nos ayuda en Excel. No sé si alcanzan a notar que cada paréntesis que yo abro tiene un color diferente. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Cuál es el color o de cuál color es el primer paréntesis que abrí? Negro. Negro. Entonces, ¿cuál es el último que debo cerrar? El negro. El negro, ¿verdad? Entonces, miren, empiezo, miren, listo, negro, ya, hasta ahí. Pues más fácil así que ponerme a contarlo, ¿sí o no? Y le voy a dar enter, miren. En estos momentos todo está en cero, miren que todo está en ceros porque no tengo nada acá. O sea, aquí está ejecutando este valor, este. Como no es ni auxiliar, ni administrativo, ni directivo, él está poniéndome en cero. Eso es eso. ¿Qué pasa si yo digo, esta persona es auxiliar? A 1.200.000. Ahora esta persona es directivo. A 2.050.000. Esta persona es asistente. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Esta persona es directivo. Ah, sí funcionó, vea. Esta persona es asistente. No funcionó. Esta persona es auxiliar. Tampoco funcionó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¿Por qué no me funcionó? Si iba todo bien, vea. Hasta acá iba todo bien. ¿Alguien sabe qué pasó con la función? ¿Nadie? Hay muchachos, eso del básico. Lo que pasa es que esa función no está para que le ponga varias condiciones. Solo tiene una prueba lógica. No. Digamos que ese no es el error. Así como lo hice está bien porque vea que para cada condición utilice un sí. Vea. 2 sí, 3 sí, 4 sí. Pero es que tengo un errorcito ahí, que es de Excel básico. ¿Qué es? Ay, chicos, me voy a tomar una aguaromática.
¿Qué error ven ahí? ¿Qué me hizo falta? ¿Por qué no me está funcionando por acá? ¿Será que me hace falta referenciar, chicos? Acuérdense que cuando yo aplico esto, esto se arrastra. ¿Será que me hace falta referenciar? Referenciar mi tabla esta acá. ¿Qué debo referenciar? Es todo lo que tomé allá. Esto, 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 esto y esto. ¿Sí o no? Ah, o sea, fijarlo para que cuando baje no se siga bajando las otras. Sí. Exactamente, sí señora, miren. Entonces vamos a ver si hace... Ah, ahora sí, vea. Ahora sí funciona. Profe, no entendí. No sé qué hizo ahí. Profe, cuando está en la Cuatro. también hay que fijarlo, también hay que referenciarlo. En este caso sí, es que vea, en la función buscar v, nosotros le teníamos un nombre a toda la tabla, ¿sí? Pero en este caso yo no estoy utilizando toda la tabla, estoy utilizando, digamos acá, cuando estoy preguntando por el cargo, solamente estoy utilizando una celda. ¿Sí? Más no me puedo traer toda la tabla. Entonces le estoy diciendo, si el cargo es igual a I2, ¿I2 qué es? Auxiliar. Entonces, para que cuando se arrastre, ese auxiliar se mantenga, o sea, la pregunta siempre sea la misma, debo referenciar. Recuerden que esto es referenciar, ¿cierto? Importantísimo. No pueden olvidar esto de referenciar. Referenciar es colocarle el signo. Oprimirle F4 encima de la celda para decirle a Excel que cuando yo arrastre hacia abajo, la celda se quede quieta, no se mueva. ¿Por qué? Porque es que auxiliar siempre va a estar en I2. ¿Sí? Entonces no puede cambiar. ¿Sí recuerdan o no? No, profe. ¿Eso lo vimos ya en clase? Sí, en la primera. Lo recordamos en la primera clase, sí, señor. Pero mire, para no ir tan lejos, voy a hacer los cambios. Acá tengo I2. ¿I2 qué es? Auxiliar. Cuando yo le doy Enter, como él tiene formato como tabla, es como si yo hiciera esto y arrastrara, ¿cierto? Hasta ahí todo claro. Miren que, por ejemplo, acá me está preguntando si cargo es igual a I8. Pero si ¿en dónde es auxiliar? En I2. Mire que la referencia de la tabla se pierde. Miren ya dónde voy. Se supone que auxiliar está, la palabra auxiliar la tengo en I2, pero a medida que yo empiece a arrastrar, él empieza a moverse también. Entonces, eso no me va a funcionar, por eso no me funciona. Entonces, ¿yo qué hago? Pues decirle a Excel, vea, señor Excel, este I2, que es auxiliar, siempre debe ser el mismo cuando usted arrastre. Por eso lo referencio. Me paro encima y lo oprimo F4. Cuando lo oprimo F4, pues él me aparece el signo pesos antes de la letra y antes del número. Eso es referenciar. Decirle a Excel que vea I2. Cuando yo arrastre I2, cuando yo vuelva y arrastre, miren lo que va a pasar. I2 se mantiene quietico. ¿Sí ven? No cambia, miren, en todas las celdas, I2. ¿Por qué? Porque es que en I2 siempre va a estar auxiliar, la palabra auxiliar. Entonces, lo mismo debo hacer para todos, tanto para los cargos como para los sueldos, ¿no? Sueldo de 1.200.000, cargo asistente, sueldo de 1.320.000, cargo administrativo, sueldo de 1.480.000, y así con cada uno de los datos que necesito que no se mueva.
selecciono por ejemplo, el último es J5, lo selecciono, o sea, lo sombreo y le oprimo F4. No, simplemente se para ahí encima, pares encima con un clic ahí encimita y le oprime F4. Sin necesidad de sombrearlo, simplemente se para ahí. Puede ser en el medio de la letra y el número, a mano derecha, mano izquierda, ahí se puede parar y le oprime F4. Ah, ok. Y miren ya cómo funciona. Esto es muy importante, chicos, lo de referenciar no se les puede olvidar. No se vayan a quedar por ahí en una prueba simplemente por no referenciar, ¿no? Miren, importante. Miren que si no referencio, no me funciona. Me funcionan las primeras. Yo voy, uy, funciona, pero ya cuando pruebo por aquí abajo, nada. ¿Por qué? Porque ya la referencia se empieza a perder. ¿Eso? Entonces, miren cómo trabajaría la función sí anidada. Sencillo, ¿sí o no? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? ¿Todo claro hasta acá, chicos? Profe, ahí en esa utilizó cianida. Sí, miren acá. Aquí tengo un sí hasta acá. Y cuando llegué al valor falso, en el valor falso puse otro sí. Y en el segundo sí, cuando llegué al valor falso, utilicé otro sí. Y en el tercer sí, cuando llegué al valor falso, utilicé otro sí. Y al finalizar sí ya terminé con 0. Ah, pero no es ninguna función diferente que diga sí anidada, simplemente es la Es poner, construcción. correcto, sí, señor, es poner varios sí dentro de un sí. Profe, ahí en cargos yo veo que en cada celda hay un listadito, eso fue lo que también nos explicó en la primera clase, ¿no? Ok, sí, lo de la validación de datos a nivel de lista, ¿esto? Sí, eso lo hace también en cada celda. Bueno, pues yo selecciono, digamos, usted puede, pues no tiene que ser de a una en una, usted puede seleccionar todas las celdas, o sea, todo esto, irse aquí donde dice datos, validación de datos, y aquí donde dice permitir lista, y acá pues seleccionan los datos, que en este caso que pues quiero mostrar, bachiller, técnico y tecnólogo. Miren que aquí también estoy referenciando de una tabla, y miren que cuando yo referencio de una vez le pone el signo peso, ¿cierto? Miren, ¿por qué? Porque él sabe que cuando se arrastre se va a cambiar, entonces por eso es de una mero referencia. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Listo, vale. Preguntas, chicos, dudas, inquietudes hasta acá. Bueno, pues yo sé que las dudas surgen después, ¿sí o no? Bueno, muchachos, entonces les voy a enviar una foto de esta tablita, porque ¿cuál es la idea, muchachos? Que empecemos a llenar, ya les escribo ahí por WhatsApp cuáles campos vamos a llenar de esa tabla. Un segundo, lo vamos a dar. Entonces, primero, en la columna nombre y apellido, en la columna apellido, pues igual acá se las voy a escribir, pero las voy a comentar por acá. En la columna nombre y apellido van a aplicar la función concatenar y la función sí. ¿Listo? Como lo hicimos en el ejercicio. Segundo, en la columna sueldo base van a tener en cuenta la tabla número 2, que ahorita se la voy a compartir. Tercero, en la columna auxilio de transporte
van a calcularlo teniendo en cuenta la condición. Cuarto, aplicar la función si en la columna comisión, teniendo en cuenta que si el empleado realizó más de 149 ventas en el mes, tendrá una comisión del 6% sobre su sueldo base. ¿Listo? Y creo que hasta ahí, chicos. Entonces, en resumen, voy a volverles a compartir. Ahí se lo escribí por el chat, pero en resumen se lo voy a explicar por acá, para que quede un poco más claro. Bien. Entonces, chicos, ¿qué deben hacer? Aquí en la primera columna van a hacerlo de la función concatenar y la función sí. ¿Listo? Van a practicar lo que hicimos ahorita. Se vienen para acá y aquí el sueldo base lo van a calcular basados en esta tabla. Yo le puse tabla 1, entonces le voy a decir acá tabla número 1. Para estoy en inglés y todo, table. Bueno, entonces, acá. El sueldo base lo van a calcular con esa tablita, como les estaba comentando. El auxilio de transporte ya sabemos que tiene una condición. ¿Listo? Se me olvidó ponerles este punto. Les voy a explicar acá algo, chicos. La salud y la pensión, ¿cierto? Todos sabemos que es el 4%, al empleado se le descuenta el 4%. ¿Listo? Pero resulta que deben tener en cuenta el tipo de contrato. ¿Qué pasa? Si el tipo de contrato es por OPS, ¿cierto? Por prestación de servicios, yo no le puedo descontar el 4% porque el mismo empleado es el encargado de pagar toda la seguridad social completa. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? Aquí en salud y pensión debo calcularlo teniendo en cuenta que si es prestación de servicios, no le voy a descontar nada, porque se supone que él debe pagar todo completamente. Solamente a los que tienen contrato indefinido y fijo es que les voy a descontar el 4%, tanto para salud como para pensión. ¿Listo? Se me olvidó ese punto. Y van a calcular la comisión basados en una condición que les puse ahí en WhatsApp, que si el empleado hizo más de 149 ventas en el mes, se le va a dar de comisión el 6% sobre el sueldo base. Y vamos a hacer hasta acá. ¿Listo? Pueden hacer más o menos, yo creía que con unas 10 personitas tienen. ¿Listo? Para que puedan practicar. Claro con lo que deben hacer, muchachos. Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo claro? Bueno, listo, muchachos. Vamos a dar la clase del día de hoy hasta acá. Muchas gracias a todos por la asistencia. Cualquier duda o